Bueno, continuando con nuestro libro de viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, vamos a continuar en el capítulo 8. En Altona, verdadero arrabal de Hamburgo, empieza la línea del ferrocarril de Kiel, que debía conducirnos a la costa de los Belts. En menos de 20 minutos estábamos en el territorio de Holstein. A las 6:30 paró en la estación el carruaje. Los muchos fardos de mi tío, sus voluminosos artículos de viaje, se descargaron, transportaron, pesaron, rotularon y trasladaron al vagón de equipaje. Y a las 7 mi tío y yo estábamos sentados uno frente al otro en el mismo coche. Silbó el vapor y empezó a funcionar la locomotora. Ya estábamos en marcha. ¿Iba yo resignado? Me parece que no, pero el aire fresco de la mañana y los accidentes del camino, rápidamente renovados por la velocidad, me distraían de mis grandes preocupaciones. En cuanto al pensamiento del profesor, era evidente que iba delante del tren, el cual avanzaba con demasiada lentitud para corresponder a su impaciencia. Estábamos solos en el vagón, sin decir una palabra. Mi tío rebuscaba minuciosamente sus bolsillos y su saco de noche. Vi que no le faltaba nada de lo que la ejecución de sus proyectos requería. Una hoja de papel noté, entre otras, cuidadosamente plegada, que llevaba el membrete de la Cancillería danesa, con la firma del señor Christiansen, cónsul de Hamburgo y amigo del profesor. Era una carta que debía facilitarnos en Copenhague recomendaciones para el gobernador de Islandia. Distinguí también el famoso documento cuidadosamente encerrado en el apartado más secreto de la cartera. Le maldije con toda mi alma y me puse de nuevo a examinar el país, que no era más que una interminable sucesión de llanuras poco curiosas, monótonas, cenagosas y bastante fértiles. Era una campiña que se prestaba, como pocas, al establecimiento de un ferrocarril por la facilidad con que en ella se trazaban esas líneas rectas que tanto anhelan las compañías ferroviarias. Pero aquella monotonía no tuvo tiempo de cansarme, porque 3 horas después de nuestra salida, el tren se detenía en Kiel, a 2 pasos del mar. Como nuestros equipajes habían sido facturados a Copenhague, no tuvimos necesidad de ocuparnos de ellos. Sin embargo, durante su transporte al buque de vapor, el profesor no los perdió de vista un solo instante, hasta que desaparecieron en la Sentina. Mi tío, en su precipitación, había calculado de tal manera las horas de correspondencia del camino, de hierro y del buque, que quedaban a nuestra disposición 9 horas. El vapor Eleonora no zarpaba hasta las 10 de la noche. Aquellas 9 horas de estar esperando eran 9 horas
de calentura para el irascible viajero, el cual envió a todos los demonios a la administración de los buques y de los ferrocarriles y a los gobiernos que toleraban semejantes abusos. Yo tuve que hacer coro con él cuando la emprendió con el capitán de Eleonora, al cual quiso obligar a encender inmediatamente la máquina. El capitán le envió a paseo. En Kiel era preciso matar el tiempo, a fuerza de pasearnos por la verde playa de la bahía, en cuyo fondo se levanta la graciosa ciudad, y de recorrer los espesos bosques que le dan la apariencia de un nido en un manojo de ramas, y de admirar las alquerías que tienen todas una casita de baños, a fuerza en fin de correr, y aburrirnos, llegamos a oír las 10 de la noche. Los torbellinos de humo de Eleonora se arremolineaban en el cielo. La cubierta se estremecía, sacudida por la caldera. Nosotros estábamos a bordo y ocupábamos 2 camarotes en la única cámara que había en el buque. A las 10:15 se largaron las amarras y el vapor avanzó rápidamente, surcando las sombrías aguas del Gran Belts. La noche era oscura y arreciaba el viento. Estaba el mar bastante picado. Algunas luces de la costa aparecieron en las tinieblas. Más adelante, no sé dónde, un faro giratorio resplandeció encima de las olas. He aquí todo lo que recuerdo de aquella primera travesía. A las 7 de la mañana desembarcamos en Corsor, pequeña ciudad situada en la costa occidental del Selenan. Del buque de vapor pasamos a un nuevo ferrocarril y atravesamos un país no menos llano que las campiñas de Holstein. 3 horas de viaje nos faltaban aún para llegar a la capital de Dinamarca. Mi tío no había cerrado los ojos en toda la noche. Creo que en su impaciencia empujaba el vagón con los pies. Se percibió por fin un brazo de mar. El Sun, exclamó mi tío. Había a nuestra izquierda una vasta construcción que parecía un hospital. Es una casa de locos, dijo uno de nuestros compañeros de viaje. Bueno, dije para mí, he aquí un establecimiento donde deberíamos concluir nuestros días. Muy grande es, pero no lo bastante para contener toda la locura del profesor Lindenbrock. Llegamos por fin a Copenhague a las 10 de la mañana. Se cargaron los equipajes en un coche y fueron a parar con nosotros a la fonda del Fénix, en Bredgale. Fue todo cuestión de media hora, porque la estación está situada a las afueras de la ciudad. Después mi tío, ataviándose un poco, me mandó seguirle. El portero de la fonda hablaba alemán e inglés, pero el profesor, a fuerte polígloto, le interrogó en buen danés, y en buen danés le indicó el portero la situación del Museo de Antigüedades del Norte. El director del mismo establecimiento, en que se hallan acumuladas maravillas que permitirían reconstruir la historia del país con sus antiguas armas de piedra, sus utensilios y sus joyas, era el profesor Thomson, un sabio muy amigo del cónsul de Hamburgo. Mi tío
llevaba para él una afectuosa carta de recomendación. Un sabio, por regla general, no recibe nunca muy bien a otro sabio, pero la regla tuvo una excepción en el Museo de Antigüedades del Norte. Thompson, hombre fino y servicial, acogió cordialmente al profesor Lidenbrock y hasta a su sobrino. No es necesario decir que no se reveló el secreto al excelente director del museo. Dimos a entender que queríamos visitar Islandia como simples turistas. Thompson se puso enteramente a nuestra disposición y juntos recorrimos el muelle en busca de un buque próximo a partir. Creía que faltaría absolutamente medios de transporte, pero no fue así, pues la Valkyrie Pailebot danés debía hacerse a la vela el 2 de junio para Reykjavik. El señor Harme, su capitán, se hallaba a bordo. Su futuro pasajero, en un arrebato de alegría, le dio un apretón de manos capaz de magullar los dedos, que le dejó como atónito, porque le parecía una cosa muy sencilla el navegar, tanto más cuando ese era su oficio. Pero eso a mi tío le parecía sublime, y el digno capitán se aprovechó de su entusiasmo para hacernos pagar doble el pasaje en su buque. Mi tío no reparaba en gastos. El martes a las 7 de la mañana hay que estar a bordo, dijo Barme, después de haberse metido en el bolsillo una respetable cantidad de dinero. Dimos entonces gracias al señor Thompson por las molestias que se había tomado y volvimos a la fonda del Fénix. La cosa marcha a pedir de boca, decía mi tío. Qué feliz casualidad haber encontrado ese buque próximo a aparejar. Ahora vamos a almorzar y luego visitaremos la ciudad. Nos dirigimos a Kongens Naye Tor, plaza irregular en que hay un cuerpo de guardia con 2 cañones apuntando que a nadie mete miedo. Muy cerca, en el número 5, había un restaurante francés, así decía el rótulo, que regenteaba un cocinero llamado Vincent. Allí almorzamos bastante bien por el moderado precio de 4 marcos cada uno. Yo recorrí la ciudad con el entusiasmo de un niño. Mi tío se dejaba llevar por cualquier lado, sin fijarse absolutamente nada, ni en el Palacio Real, que vale poco, ni en el hermoso puente del siglo XVII, que atraviesa el canal delante del museo, ni en el inmenso centófilo de Thorwaldsen, cuyas pinturas murales son horribles y cuyo interior contiene las obras de dicho escultor, ni el castillo de Rosenborg, casi microscópico, pero que es un parque bastante bello, ni en el admirable edificio del Renacimiento en que está la bolsa, ni en su torre que figura las colas entrelazadas de 4 dragones de bronce, ni los grandes molinos de las murallas, cuyas grandes alas se hinchan al soplo del viento como las velas de un navío. Cuán deliciosos paseos mi encantadora virlandesa y yo hubiéramos dado por los muelles del puerto en que duermen pacíficamente bergantines y fragatas bajo su roja rechumbre, en las verdes orillas del estrecho, entre las densas sombras en que se oculta la ciudadela,
cuyos cañones abren su negra boca entre las ramas de los saucios y los sauces. Pero, ay, estaba muy lejos de ahí mi pobre Graubén, y ni siquiera podía esperar volver a verla. Sin embargo, aunque ninguno de aquellos sitios encantadores llamaban la atención de mi tío, la causa le causó un prodigioso efecto la vista de un campanario situado en la isla de Amak, en el distrito sudeste de Copenhague. Quiso que nos dirigiéramos hacia aquel lado. Nos embarcamos en un vaporcito que transportaba pasajeros de una a otra orilla de los canales y en pocos instantes atracó en el muelle de Dock Yard. Después de atravesar algunos callejones angostos en que tandas de presidiarios uniformados con pantalones medio pardos y medio amarillos trabajaban bajo la vigilancia de sus cabos de vara, llegamos delante de Fort Fletcher Kirk, que no ofrece nada de particular ni digno de mención, pero su campanario, bastante alto, había llamado la atención del profesor, y vamos a ver por qué. Desde la plataforma circulaba una escalera exterior alrededor de su flecha, y sus espirales se desenvolvían al aire libre. «Subamos», dijo mi tío. «Se me irá la cabeza», le contesté, «pues es preciso acostumbrarse. Sin embargo, subamos, te repito, no perdamos tiempo». Tuve que obedecer. Un guardia que había en la cerca opuesta nos entregó una llave y empezó la sesión. Mi tío me precedía con mesurado paso. Yo le seguía, no sin terror, porque fácilmente me sentía acometido de vértigo. No tenía el aplomo ni la insensibilidad de nervios de las águilas. Mientras estuvimos encauzados en la escalera de caracol interior, todo fue bien, pero después de haber subido unos 50 escalones, me hirió el semblante una bocanada de viento. Habíamos llegado a la plataforma del campanario. Ahí empezaba la escalera, que no tenía más que una frágil barandilla y cuyos peldaños, cada vez más estrechos, subían al parecer a lo infinito. «No puedo», exclamé. «¿Serías acaso un cobarde? Sube», respondió despiadadamente el profesor. Lo seguí agarrándome. El viento me atolondraba. Sentía oscilar el campanario al empuje de las ráfagas. Tenía las piernas como inertes. Trepaba de rodillas y hasta de bruces. Cerraba los ojos. Sufría la enfermedad del espacio. Por último, tirándome mi tío del cuello, llegué cerca de la esfera que corona el cimborrio. «Mira», me dijo el profesor, «y mira bien, es preciso tomar lecciones de abismo». Abrí los ojos. Distinguí las casas como si se hubieran caído y aplastado en medio de la niebla que formaba el humo de la ciudad. Encima de mi cabeza pasaban nubes como desgreñadas, y por una ilusión, por un efecto de inversión de óptica, las nubes se me representaban inmóviles, al paso que el campanario, la esfera y yo éramos arrastrados con una velocidad fantástica. A lo lejos se extendía a un lado la campiña tapizada de verdor, y al otro centellaba el mar bajo un haz de rayos luminosos. El sur se iba descubriendo en la punta de Elsenor, con
algunas velas blancas que parecían las grandes alas de enormes gaviotas, y en la bruma del este ondulaban, apenas esbozadas, las costas de Suecia. Toda aquella inmensidad se arremolinaba confusamente ante mis ojos. Se me obligó, sin embargo, a levantarme, a ponerme en pie, a mirar. Una hora duró mi primera lección de vértigo. Cuando se me permitió bajar y puse los pies en el sólido empedrado de la calle, estaba totalmente de renegado. Mañana repetiremos la lección, dijo mi profesor. Y en efecto, 5 veces en 5 días repetí aquel ejercicio vertiginoso, y de grado o por fuerza hice progresos en el arte de las altas contemplaciones. Capítulo 9. Llegó el día de la marcha. La víspera, el señor Thompson, siempre complaciente, nos había entregado cartas de recomendación de lo más apremiante para el conde Trampe, gobernador de Islandia, para Picturson, adjutor del obispo, para Finsen, alcalde de Reykjavik. En recompensa, mi tío le otorgó los apretones de mano más afectuosos. El día 2, a las 6 de la mañana, nuestros preciosos bagajes estaban a bordo de la Valquirie. El capitán nos condujo a unos camarotes estrechos que parecían garitas. ¿Tenemos buen viento?, preguntó mi tío. Excelente, repitió el capitán Barney. Viento del sudeste. Vamos a salir del Sund a un largo y a todo trapo. Unos instantes después, la goleta, con su trinquete, su cangreja, su gavia y sus juanetes, aparejó y entró en el estrecho a toda vela. Al cabo de una hora, la capital de Dinamarca parecía abismarse en las lejanas olas y la Valkyrie rozaba casi la costa de Elsenor. En la disposición nerviosa en que yo me encontraba, esperaba ver la sombra de Hamlet errando en el terrado de la leyenda. Sublime loco, decía yo, tú, sin duda, aprobarás nuestra empresa. Nos seguirás tal vez para buscar en el centro del globo una solución a tu eterna duda. Pero nada apareció en los antiguos terraplenes. El castillo es, además, mucho más moderno que el heroico príncipe de Dinamarca. Sirve actualmente de suntuoso alojamiento al portero de aquel estrecho del Sund por el cual pasan todos los años 15,000 buques de todas las naciones. El castillo de Kronborg desapareció luego, velado por la bruma, y lo mismo la torre de Helsingborg, que se levanta en la costa de Suecia, y la goleta se inclinó ligeramente, impelida por las brisas de Kattegat. La Valquirie era muy velera, pero con un buque de vela no se sabe nunca cuándo se llegará al término de su viaje. Transportaba a Reykjavik
carbón, alfarería y vestidos de lana, y un cargamento de trigo. Bastaban para la maniobra 5 tripulantes, que eran todos daneses. ¿Cuánto durará la travesía?, preguntó mi tío al capitán. Unos 10 días, respondió éste, si al atravesar las Feroe no encontramos vientos frescos del noreste. Pero no se suele experimentar retrasos considerables. No, tranquilizaos, llegaremos. Al anochecer, la Golotea dobló el cabo Sagen en el extremo norte de Dinamarca. Atravesó durante la noche el Skagerrak, costeó la extremidad de Noruega, cruzando por el cabo de Lindnes y entró en el Mar del Norte. 2 días después, divisamos la costa de Escocia, a la altura de Peterhead, y la Valkyrie hizo rumbo hacia las Feroe, pasando por entre las Orcadias y las Shetlands. No tardaron las olas del Atlántico en azotar los flancos de nuestra goleta, y tuvimos que andar de vuelta y vuelta para picar el viento del norte, que no sin trabajo nos permitió alcanzar las Feroe. El 8, el capitán reconoció Myganes, la más oriental de aquellas islas, y desde aquel momento encaró el bauprés al cabo Portlands, situado en la costa meridional de Islandia. No ofreció la travesía incidente alguno notable. No me mareé, pero mi tío no dejó un momento de estar enfermo, lo que le tenía de muy mal humor y sobre todo muy avergonzado. No puedo, pues, preguntar nada al capitán Barne acerca del Sneffels, los medios de comunicación y las facilidades de transporte, por lo que tuvo que aplazar sus investigaciones y pasó todo el tiempo que duró la travesía echado en su camarote, que se estremecía a cada balance. El día 11 doblamos el cabo Portlands, permitiéndonos el tiempo, que estaba entonces claro, distinguir el Myrdalsjökull que le domina. El cabo se compone de un peñasco de rápidas pendientes que está solo en la playa. La Valkyrie se mantuvo prudentemente a cierta distancia de la costa, echándose al oeste en medio de un gran número de ballenas y tiburones. No tardó en aparecer un inmenso peñasco agujereado de parte a parte, cruzado con furia por el mar espumoso. Pareció que los islotes del Westman brotaban del océano, como un sembrado de rocas en la líquida llanura. Desde aquel momento, la goleta se hizo mar adentro para doblar de lejos el cabo de Reykjanes, que forma el ángulo occidental de Islandia. La marejada no permitía a mi tío subir a cubierta para admirar aquellos acantilados que flagelaban los vientos del sudoeste. 48 horas después, pasada una tempestad que obligó a la goleta a huir a palo seco, vimos levantarse al este la boya de la punta Skagen, cuyas peligrosas rocas se prolongan mar adentro a mucha distancia. Un práctico irlandés vino a bordo y, transcurridas 3 horas aproximadamente, la Valkyrie fondió delante de Reykjavik, en la bahía de Faxa. Entonces salió el profesor de su camarote, algo pálido
y quebrantado, pero entusiasta como siempre, y llevando su satisfacción impresa en el semblante. La población de la ciudad, a la cual interesaba singularmente la llegada de un buque en el cual todos tenían algo que recoger, se agrupó en el muelle. Mi tío abandonó deprisa y corriendo su cárcel flotante, por no decir su hospital, pero antes de abandonar la cubierta, me arrastró hacia la proa y me indicó con el dedo en la parte septentrional de la bahía una montaña que tenía dos picos, un doble cono cubierto de nieves eternas. El Nefiels, exclamó, el Nefiels. Después de haberme, con un gesto recomendado absoluto silencio, bajó al bote que le esperaba. Le seguí y pusimos inmediatamente el pie en el suelo de Islandia. Apareció de improviso un sujeto de buena figura, vestido de militar. No era, sin embargo, más que un simple magistrado, el gobernador de la isla, el barón Trampé en persona. El profesor lo reconoció al momento y le entregó sus cartas de recomendación, entablándose un breve diálogo en danés en el cual no tomé parte. De aquella primera entrevista resultó que el barón Trampé se puso enteramente a disposición del profesor Lindenbrock. Mi tío fue recibido del modo más lisonjero por el alcalde, señor Finsen, no menos militar por su traje que el gobernador, pero igualmente pacífico por temperamento y estado. En cuanto al coadjutor Picturson, estaba a la sazón girando una visita episcopal por el norte de su diócesis, por lo que tuvimos que resignarnos a no verle hasta más adelante. Pero entramos en relaciones con un sujeto dignísimo, cuyo auxilio nos sirvió de mucho. Se llamaba Fridi Carlsson y era catedrático de Ciencias Naturales en la escuela de Reykjavik. Era un sabio modesto y no hablaba más que islandés y latín. Me ofreció sus servicios en la lengua de Horacio y conocí al momento que estábamos formados para comprendernos. Fue efectivamente el único personaje con quien estuve relacionado durante mi permanencia en Islandia. Aquel hombre excelente puso a nuestra disposición 2/4 de los 3 que componían su casa, y en ellos nos instalamos con todo nuestro equipaje, cuyo número asombró un poco a los habitantes de Reykjavik. Vamos bien, Axel, me dijo mi tío. Lo más difícil ya está hecho. ¿Cómo?, exclamé yo. ¿Lo más difícil? Sin duda. Ya no tenemos que hacer más que bajar. Si lo tomáis así, tenéis razón. Pero en fin, después de haber bajado, tendremos que volver a subir, supongo. Oh, eso me tiene sin cuidado. Con que manos a la obra. No tenemos tiempo que perder. Voy ahora a la biblioteca. ¿Acaso encuentre en ella algún manuscrito de Saknussemm que me alegraré de poder consultar? Entre tanto, yo visitaré la ciudad. ¿No haréis vos otro tanto? Oh, la ciudad me interesa poco. Lo curioso en esta tierra de Islandia no está encima, sino debajo. Salí
paseando sin saber por dónde. No es fácil extraviarse en las dos únicas calles de Reykjavik. A nadie tuve que preguntar para saber mi camino, lo que con el lenguaje de los gestos se expone a muchas equivocaciones. La ciudad se extiende entre dos colinas en un terreno bastante bajo y pantanoso. Por un lado, cubre este terreno un montón de lavas y baja suavemente hacia el mar. Por el otro lado se extiende la vasta bahía de Faxa, en la que la Valkyrie era en aquel momento el único buque anclado. Está la bahía limitada al norte por el enorme ventisquero de Nefels, y ordinariamente se hallan en ella fondeados algunos buques pesqueros ingleses y franceses, pero entonces se hallaban pescando en las costas orientales de la isla. La más larga de las dos calles de Reykjavik es paralela a la playa, y en ella residen los mercaderes y negociantes, en cabañas de madera formadas de vigas encarnadas puestas horizontalmente. La otra calle, más al oeste, avanza hacia un largo de poca extensión, entre las casas del obispo y otros personajes no dedicados al comercio. Recorrí muy pronto aquellas callejas tristes y sombrías. A trechos vislumbraba un poco de tierra cubierta de césped descolorido, como un tapiz viejo de lana raído por el uso, o bien alguna apariencia o conato de huerta cuyas escasas verduras y legumbres, patatas, coles y lechugas hubieran apenas podido figurar en una mesa liliputiense. Algunos alelíes enfermizos mendigaban también un rayo de sol. A la mitad de la calle, no comercial, encontré el cementerio público, que es bastante espacioso y está cercado por una tape de tierra. Pocos pasos me bastaron desde ahí para llegar a la casa del gobernador, que es un edificio que se compara a la casa de la municipalidad de Hamburgo, un palacio rodeado de chozas en las cuales se alberga la población irlandesa. Entre el lago y la ciudad se levanta la iglesia, construida según el gusto protestante y formada de piedra calcinadas extraídas de los mismos volcanes inmediatos. Su techo de tejas coloradas ha de volar evidentemente por el aire, con mucho sentimiento de los fieles, al arreciar los vientos del oeste. En una eminencia próxima distinguí la Escuela Nacional, donde, según más adelante me dijo nuestro huésped, se enseña hebreo, inglés, francés y danés, 4 lenguas de las cuales, vergüenza me da decirlo, no sabía yo una palabra. Yo hubiera sido el último de los 40 discípulos que iban a aquel colegio, y ni digno hubiera sido de acostarme con ello en aquellos armarios de 2 estantes en que una noche sola bastaba para ahogar a los que eran un poco dedicados. En menos de 3 horas visité la ciudad y sus alrededores. El aspecto general era singularmente triste. No había árboles, ni vegetación alguna. Donde quiera se presentaban picos de rocas volcánicas. Las chozas de los irlandeses, que son de tierra y turba, tienen las paredes inclinadas hacia dentro,
de suerte que parecen tejados puestos en el suelo, pero aquellos tejados son praderas relativamente fértiles, en que gracias a la temperatura de la habitación más elevada que la del aire libre, nace la hierba con alguna abundancia, siendo preciso segarla para que los animales domésticos no pasten en ellos. Encontré durante mi excursión muy pocos habitantes. Al volver a la calle comercial, vi que la mayor parte de la población estaba ocupada en abrir, salar y almacenar bacalao, principal artículo de exportación. Los hombres parecían robustos pero pesados. Eran una especie de alemanes rubios y meditabundos, que se sentían algo ajenos de la humanidad, pobres, desterrados, relegados en aquella tierra de hielo, a los cuales la naturaleza debió hacer esquimales, puesto que les condenaba a vivir dentro del límite del círculo polar. En vano traté de sorprender alguna sonrisa en su semblante. Algunas veces alteraba su rostro una contracción involuntaria de los músculos, pero aquella contracción no era una sonrisa. Su traje consistía en una blusa grosera de lana negra, que en los países escandinavos se llama badmel, en un sombrero de ala ancha, un pantalón lisado de rojo y un calzado que no es más que un pedazo de cuero doblado. Las mujeres, cuyo tipo es bastante agradable, aunque carecen de expresión, tienen su semblante triste y resignado. Su vestido se reduce a un corpiño y una saya de badmel oscuro. Las solteras llevan el pelo trenzado, formando guirnaldas que corona un gorro pardo de punto de media. Las casadas cubren su cabeza con un pañuelo de color sobre el cual descuella una especie de cofia blanca. Después de haber paseado un buen rato, cuando entré en casa de Monsieur Fridisquesson, encontré en ella a mi tío en compañía de mi huésped. Capítulo 10. La mesa estaba puesta y nos sentamos a ella. El profesor Lindenbrook, cuya forzosa dieta de a bordo había convertido su estómago en un profundo abismo, comió con una velocidad superior a todo encarecimiento. La comida, más danesa que irlandesa, no era una cosa del otro jueves, una maravilla del arte culinario, pero nuestro huésped, más islandés que danés, me recordó los héroes de la hospitalidad antigua. Me pareció evidente que nosotros estábamos en nuestra casa más que él mismo. Se conversó en lengua indígena, en la cual mi tío intercaló mucho alemán y Fridescasson mucho latín, para que yo no me quedara en ayunas. Versó la conversación, como incumbe a los sabios, sobre cuestiones científicas, pero el profesor Lindenbrock guardó la más estricta reserva y a cada frase me recomendaba
me recomendaban sus ojos el más absoluto silencio acerca de nuestros proyectos futuros. No tardó Fried Carson en preguntar a mi tío cuál había sido el resultado de sus investigaciones en la biblioteca. Vuestra biblioteca, exclamó el profesor Lindebrook, no se compone más que de libros descabalados y estantes casi vacíos. ¿Cómo? Respondió Fridriksson. Poseemos 8,000 volúmenes, entre ellos muchos libros preciosos y raros, obras en antigua lengua escandinava y todas las publicaciones nuevas de que Copenhague nos surte anualmente. ¿Qué estáis diciendo de 8,000 volúmenes? ¿Dónde tendría yo los ojos? Oh, señor Lindebrook, los libros circulan por el país. Hay afición al estudio en nuestra vieja isla de hielo. No hay un labrador ni un pescador que no sepa leer y lea. En nuestra opinión, los libros, en lugar de enmohecerse en un estante, lejos de las miradas de los curiosos, se han escrito para uso de los lectores. Así es que los volúmenes pasan de una a otra mano, hojeados, leídos y releídos, y con frecuencia no vuelven a su estante sino después de una excursión de 1 o 2 años. Entre tanto, respondió mi tío con cierto enojo, los extranjeros, ¿qué le haremos? Los extranjeros tienen en su país sus bibliotecas, y lo principal es que nuestros compatriotas se instruyan. Os lo repito, la afición al estudio está en la sangre irlandesa. Así es que en 1816 fundamos una sociedad literaria que marcha perfectamente, honrándose de pertenecer a ella algunos sabios extranjeros. Publica libros para instrucción de nuestros conciudadanos y presta al país verdaderos servicios. Si queréis, señor Lindebrook, ser uno de nuestros socios corresponsales, nos honraréis sobremanera. Mi tío, que pertenecía ya a un centenar de sociedades científicas, aceptó con un agrado que conmovió al señor Fridriksson. Ahora, repuso éste, ¿queréis tener la bondad de indicarme los libros que esperabais hallar en nuestra biblioteca? Podría, acerca del particular, daros algunas noticias. Miré a mi tío, que vaciló antes de responder. Temía dejar adivinar sus proyectos. Sin embargo, después de haber reflexionado, tuvo por conveniente hablar. Señor Fridriksson, dijo, quería saber si entre las obras antiguas poseéis las de Arne Saknussemm. Arne Saknussemm, respondió el profesor de Reykjavik, os referéis a aquel sabio del siglo XVI, a la vez gran naturalista, gran alquimista y gran viajero. Precisamente, una de las glorias de la literatura y de la ciencia irlandesa. Como decid, un hombre ilustre entre todos, os lo concedo, y cuya audacia era igual a su genio, veo que le conocéis bien.
Mi tío se bañaba en agua de rosas oyendo hablar con tanto entusiasmo de su héroe. Devoraba con sus miradas al señor Fredrickson. ¿Y sus obras? Le preguntó. Sus obras. No las tenemos. ¿Cómo? ¿En Islandia? No existen en Islandia ni en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque Arne Saknussemm fue perseguido por hereje y en 1573 sus obras fueron quemadas en Copenhague por mano del verdugo. Muy bien, perfectamente, exclamó mi tío con gran escándalo, del profesor de ciencias naturales. ¡Qué atrocidad!, murmuró éste. Sí, todo se explica, todo se elabora, todo es claro, y comprendo por qué Saknussemm, puesto en el índice y obligado a ocultar los descubrimientos de su genio, quiso sepultar el secreto en un incomprensible criptograma. ¿Qué secreto?, preguntó Fridtjonsson. Un secreto cuyo respondió mi tío balbuceando. ¿Poseéis acaso algún documento particular?, dijo nuestro huésped. No, hacía una mera suposición. Bien, respondió el señor Fridtjonsson, que tuvo la bondad de no insistir viendo la turbación de su interlocutor. Espero, añadió, que no saldréis de nuestra isla sin haberos hecho cargo de sus riquezas mineralógicas. Desde luego, respondió mi tío, pero llego algo tarde. Otros sabios han pasado ya por aquí. Sí, señor Lindenbrook, los trabajos de los señores Olafsen y Povelsen, ejecutados por orden del rey, los estudios de Troy, la misión científica de los señores Gaimarz y Roberts a bordo de la corbeta francesa, la Recherche. La Recherche fue enviada en 1835 por el almirante Duperrey para buscar las huellas de una expedición perdida, la de Blosseville y la de la Lilloise, de las cuales nunca se ha tenido noticia. Y últimamente, las observaciones de los sabios embarcados en la fragata La Reina Hortensia han contribuido poderosamente al reconocimiento de Islandia. Pero, créenme, aún queda que hacer. ¿De veras?, preguntó mi tío con apariencia de candor, procurando moderar la alegría de sus ojos. Sí, cuántas montañas, cuántos ventisqueros y cuántos volcanes poco conocidos hay aún que estudiar. Sin ir más lejos, mirad aquel cerro que se eleva en el horizonte. Es el Nefels. Ah, dijo mi tío, el Nefels. Sí, uno de los volcanes más curiosos, cuyo cráter es raras veces visitado, apagado. Oh, hace la frivolera de 500 años. ¡Caramba!, exclamó entonces mi tío, que cruzaba con fuerza las piernas para evitar saltar por el aire. Desearía empezar mis estudios geológicos por el Nefels. Fresel, ¿no es así como se llama? Nefels, respondió apaciblemente el bueno de Fridtjonsson. Esta parte de la conversación se había tenido en latín, por lo que la comprendí toda, y me costó no poco trabajo perder mi seriedad viendo cómo mi tío contenía su satisfacción
próxima a rebosar por todos sus poros. Hizo lo posible para tomar unas maneras inocentes que parecían la mueca de un diablo viejo. Sí, dijo, vuestras palabras me deciden. Procuraremos encaramarnos por ese Nefels y tal vez estudiar su cráter. Siento mucho, replicó el señor Fridtkeson, que mis ocupaciones no me permitan ausentarme, pues os acompañaría con gusto y con provecho. Oh, no, no, protestó mi tío, no faltaba más. No queremos molestar a nadie. Señor Fridtkeson, yo igualmente os doy las más cordiales gracias por vuestro ofrecimiento. La presencia de un sabio como vos hubiera sido muy útil, pero los deberes de vuestra profesión... Me complazco en creer que nuestro huésped, con la inocencia de su alma irlandesa, no comprendió la malicia de mi tío. Apruebo, señor Lindenbrock, que empecéis por ese volcán. Haréis una buena cosecha de observaciones curiosas, pero decidme, ¿cómo pensáis trasladaros a la península del Nefels? Por mar, atravesando la bahía, es el camino más recto, sin duda, pero es imposible. ¿Por qué? Porque no tenemos en Reykjavik una sola lancha. ¡Diablos! Tendréis que ir por tierra, siguiendo la costa, lo que será más largo pero más interesante. Bueno, veré de buscar un guía. Precisamente puedo ofreceros uno. Es hombre seguro, inteligente. Sí, un habitante de la península. Es un cazador de eiders, sumamente hábil y que no os dará motivo de queja. Habla el danés perfectamente. ¿Y cuándo podré verle? Mañana, si os parece. ¿Por qué no hoy? No llega hasta mañana. Hasta mañana, pues, respondió mi tío con un suspiro. Esta importante conversación concluyó algunos instantes después, dando el profesor alemán las más expresivas gracias al profesor islandés. Durante la comida, mi tío acaba de saber cosas extraordinariamente importantes, entre otras la historia de Skanusum, la razón de su misterioso documento, que su huésped no le acompañaría en su expedición y que el día siguiente tendría un guía a sus órdenes. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Recuerden que estamos con el libro de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.